Recuerdo la primera vez que vi a Iván, éramos unos niños de escasos 6 años, recién empezábamos a ir a la escuela del pueblo. Iván llamaba la atención ya que era el único niño rubio del salón, era muy serio y el poco tiempo que estuvo en la escuela solo se limitaba a hacer los trabajos. Durante el recreo rara vez jugó con nosotros a los sencillos juegos que teníamos en aquel entonces, como fútbol o escondidas. La mayor parte del tiempo solo se limitaba a quedársenos mirando con aquellos ojos fríos y grises. Al no tener a nadie que le hablara, me fui acercando a él y poco a poco fuimos haciéndonos amigos. A veces iba a jugar por las tardes a su casa, la cual quedaba algo retirada de las demás casas del pueblo. Era una casa muy grande y distinta a los del resto de la comunidad. Según lo que se decía, los padres de Iván habían llegado de Ucrania, Rusia o alguno de esos países, aunque a decir verdad nadie estaba seguro. Recuerdo que su padre era un hombre muy alto y delgado, con una perpetua expresión de severidad en el rostro. Su madre era una mujer muy hermosa, que para aquel entonces debería tener unos 30 años, aunque parecía aún más fría y distante que su padre, quien se veía ya le sacaba bastantes años. Con el tiempo Iván y yo comenzamos a pasar más y más tiempo juntos. Una vez me invitó a comer, estábamos en el comedor cuando de repente Iván parecía mover la cuchara de la sopa sin tocarla. Su padre se le quedó mirando como enojado, como si el niño hubiera hecho algo que no debía, a lo que Iván solo tomó la cuchara con la mano y siguió comiendo. Su madre solo agachó la cabeza y no dijo nada. Yo la verdad no estaba muy seguro de lo que vi y me quedé un poco confundido al principio, pero no le di mucha importancia, al creer que había sido una especie de alucinación. Al poco tiempo, un día en la escuela, pasó algo que todos vimos. Iván se había quedado mirando por la ventana hacia los cerros mientras la maestra dictaba. Poco a poco todos nos dimos cuenta que el lápiz de Iván se movía solo sin que él lo tocara. Nos quedamos mirando mudos del asombro. Al día siguiente solo recuerdo que la maestra se quedó hablando con los padres de Iván en la entrada de la escuela un rato y ya no volvimos a verlo nunca por ahí. Los meses pasaron y un día fui a buscarlo para jugar. A decir verdad yo no estaba asustado, sabía que en el fondo seguía siendo mi amigo. Para mi fortuna Iván no le prohibieron juntarse conmigo, por lo que por muchos años seguimos jugando en los cerros y montes de aquel lugar. A veces le preguntaba sobre cómo era que movía cosas sin tocarlas, pero él solo respondía que su padre le había prohibido hablar de eso con nadie y que lo mejor era solo olvidarlo. La villa en la que vivíamos era un lugar pequeño, de no más de 600 habitantes, y con el tiempo se comenzó a correr el rumor entre la población de que Iván y su familia eran brujos, por lo que todos los evitaban, aunque nadie se metía con ellos. Simplemente era como si la gente del lugar hubiera decidido ignorarlos, cosa que a los padres de Iván, lejos de incomodarles, parecía de cierta forma agradarles. Un día que los padres de Iván salieron a una ciudad cercana, él me dijo que entráramos a su casa y nos quedamos mirando la televisión. Después de un rato fui al baño y cerca de ahí miré una puertecilla en el suelo que parecía llevar a un sótano. La levanté con cuidado y fui a dar a un pequeño laboratorio. Como todavía era un niño, quedé algo sorprendido al mirar todo aquel material. Había además un par de fotos en la pared que parecían ser del padre de Iván, solo que mucho más joven, en una especie de laboratorio muy grande. Antes de que me diera cuenta, tenía a Iván detrás mío. Es papá en su antiguo trabajo. Dice que trataban de encontrar la manera de acabar con la pobreza en el mundo y llevar energía gratis a todas las personas, aunque hubo un accidente y por eso vinimos aquí. Perdón por meterme aquí, Iván, es solo que tuve curiosidad. No te preocupes, pero será mejor que salgamos antes de que papá llegue. Otra de las cosas memorables que me pasó estando con Iván fue un día que estábamos bebiendo en un sembradío. Para esto éramos ya unos adolescentes, y ya estando algo entrados en copas, Iván me preguntó lo siguiente: tú siempre has querido visitar el mar, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabes eso? No recuerdo habértelo contado. De repente y sin previo aviso ya no me encontraba en aquel sembradío, estaba sentado justo frente al mar, y no solo eso, podía sentirlo, sentir la arena en las manos, incluso la humedad en la cara y el fuerte sonido de las olas chocando con la orilla. ¿Qué es esto? ¿A dónde me has traído? Jajaja, tranquilo, nada de esto es real, me decía Iván, quien de repente había aparecido a mi lado carcajeándose. También sé qué chica es la que te gusta. Por aquellos tiempos había una chica muy bonita de un pueblo cercano que siempre me había llamado la atención, aunque nunca tuve el valor de hablarle, y de repente en aquella playa apareció aquella chica, caminando hacia mí. Venía caminando sin decir nada. Para este punto yo ya me había comenzado a poner muy nervioso y le pregunté qué era lo que estaba pasando, si es que me había drogado con algo en las bebidas, pero Iván, al estar ya muy alcoholizado, solo seguía riendo divertido. La chica se acercó y me iba a dar un beso. Cuando le dije que se detuviera, que parara con lo que
fuese que estuviera haciendo, de repente todo aquello se desvaneció, y estábamos nuevamente solos en aquel sembradío, donde además ya era de noche. El calor que había sentido en aquella playa, pasó de un momento a otro al frío del desierto. Lo siento, no quería asustarte. ¿Qué carajo ha sido eso? Fue solo una ilusión, también eso puedo hacer, no quiero que vuelvas a hacerlo, no vuelvas a meterte en mi mente. Oye, tranquilo, no volveré a hacerlo, solo creí que sería divertido. A la mañana siguiente, ya sin el efecto de las copas, Iván se disculpó, me dijo que no debía haber hecho eso y que no le contara a nadie de lo ocurrido, a lo que accedí. Los años pasaron hasta que cumplí 18, y esa villa en medio del desierto comenzó a parecerme muy poca cosa. Quería salir a la ciudad a estudiar. Por aquel tiempo los traficantes, bandidos y demás criminales también empezaron a utilizar aquella zona como escondite, por lo que el lugar fue quedando poco a poco desierto. Iván por su parte había pasado todos esos años estudiando en casa y se había vuelto demasiado brillante. Decía que su padre quería regresar a su país aunque él no estaba convencido, decía que quería quedarse en esa tierra reseca y vacía, que solo ahí se sentía en paz. La última vez que lo vi estábamos junto a un pequeño lago que se formaba en los escasos meses de lluvia. Iván se había vuelto un joven bastante apuesto y se miraba exactamente igual a su padre de joven. Le dije que me iría a la ciudad y que no sabía cuándo volvería. Le dije que quería alejarme de todo eso, de ese pueblo que solo había estado habitado por gente envidiosa y ahora por criminales. Iván no dijo nada y de repente comenzó a mover 3 piedras bastante grandes alrededor de su mano. Hacía años que no lo miraba usar sus poderes, tanto que hasta ya casi me había olvidado de ellos, pero por lo que parecía estos parecían haber aumentado. Al final solo me dijo lo siguiente: no tengo intenciones de ir a ninguna parte, he visto lo que se esconde en los humanos y todos son igual en todas partes, no importa a dónde vayas amigo, la gente es igual en todos lados, pero si algún día quieres regresar, yo siempre estaré en este lugar. Me fui de ahí y lo último que supe es que los padres de Iván regresaron a Europa, pero ahí lo dejaron. Estudié una carrera en una ciudad bastante grande, me casé y gané lo suficiente para vivir una vida bastante acomodada, me convertí en investigador policial. En ese trabajo fui testigo de lo peor de la humanidad, investigué toda clase de casos terribles relacionados con crímenes que iban desde redes de tráfico hasta sectas dedicadas a los más retorcidos rituales. Al final la constante en todos los casos era casi siempre la misma, el caso se cerraba justo antes de que alguien importante saliera embarrado. Meses o años de trabajo se iban al carajo en un día solo para no afectar la reputación de algún hombre con traje caro. El trabajo que alguna vez fue la razón de mi existencia cada vez me fue llenando más y más de frustraciones más que de otra cosa. Cuando estás en este tipo de ambientes, te das cuenta poco a poco de cómo se mueve el mundo y ves que no es para nada como nos lo quieren hacer creer. Mi esposa por otra parte se volvió demasiado pretenciosa y vanidosa, constantemente me exigía más dinero para sus extravagancias. Mi mujer pidió el divorcio y se quedó con casi todo lo que alguna vez construí. La vida en aquel lugar se volvió monótona, vacía y repetitiva. Cada día era exactamente igual al anterior, y sabía que el siguiente también sería igual. Un buen día solo fui a con mi jefe a solicitar mi renuncia. Estaba cansado de todo eso, sentía que había perdido años, décadas persiguiendo una ilusión, algo que jamás estuvo ahí. Con el poco dinero que tenía decidí regresar a la villa, ya comenzaba a volverme viejo, y no quería pasar más tiempo en aquella ciudad. Ya no tenía a nadie, y la única persona que vino a mis recuerdos era Iván, mi único amigo. Quería regresar a aquel lugar y solo vivir de la tierra o qué sé yo. A decir verdad ya no me importaba demasiado, así que un buen día solo tomé mi auto, algunas pertenencias y emprendí el largo viaje. La villa quedaba ya muy metida entre las sierras, anduve conduciendo por aquellos cerros, colinas y barrancos resecos y pedregosos bajo el sol ardiente no sé por cuántas horas. Llegué a uno de los pueblos vecinos que quedaba cerca de mi villa, entré a una tienda y bebí algo de aguardiente. ¿Y para dónde va, hombre, si se puede saber? Voy a una villa cercana, no sé cómo la llamen ahora, pero antes la llamaban Alicante. Alicante, hace años que nadie va para allá, hace décadas que está abandonado. Dicen que ahí vive un brujo, alguien que atrapa a quien sea que vaya a ese lugar. Quien vaya no sale, ni siquiera la policía se acerca a ese lugar, ¿sabe? No sé si sea un brujo, pero sé que hay algo extraño ahí. Me quedé mirando hacia la puerta sin decir nada y solo asentí con la cabeza. Le pagué al hombre y salí de aquel lugar.
Sabía de sobra que lo que ahí había no era ningún brujo, no era nada mágico ni nada por el estilo. Salí y conduje hasta el camino que me llevaría a la villa, pero este estaba ya bloqueado por unas rocas inmensas, no había manera que el auto pasara por allí. Después de pensarlo un rato y darme cuenta que no había otro modo, me cargué mi vieja mochila con lo necesario, y comencé a avanzar por lo que quedaba de aquel camino, el cual ya había casi desaparecido por completo. Había rocas y troncos por todas partes, como si algo los hubiera puesto ahí a propósito para que nadie se acercara. Seguí avanzando por todas aquellas colinas, y mientras más avanzaba más silencio se ponía todo, ya solo se oía el viento en aquel paisaje desolado que daba la impresión de ser una especie de valle marciano más que un lugar de la tierra. El cielo también comenzó a volverse más nublado entre más me acercaba al pueblo, tanto que ya no se veía el sol, las pocas plantas que había se veían resecas y eran solo cactus o demás plantas de esas que siguen resistiendo aún en los peores ambientes. El silencio se iba apoderando más y más de aquel lugar, como si lo devorase, como si todo hubiese quedado suspendido en el tiempo y fuera yo el único destello de vida en todo aquello. Seguí avanzando hasta que por fin pude dar con la villa. Ahí estaba ese lugar a lo lejos, desolado y lúgubre como una cicatriz en aquel inmenso desierto. Caminé por aquella calle mirando en las casas que alguna vez estuviesen habitadas por gentes que llegué a conocer. Volví a respirar aquella tristeza y desesperanza atroz que se percibía en aquel lugar. El silencio de aquel lugar fue roto de repente por una famélica figura humana que estaba sentada en una banqueta. Esta persona, si es que lo era, estaba ahí balanceándose de un lado a otro mientras respiraba débilmente con las manos tapándole la cara. Hola, ¿está usted bien? Y aquello no me respondió. Me acerqué y le toqué el hombro. De repente esta cosa frente a mí se quitó las manos de la cara dejando ver un rostro cadavérico, pero que extrañamente estaba sonriendo. Me sonreía con lo que parecía ser la más absoluta felicidad en la cara. Me sonreía como si lo que tuviera frente al no fuera yo, sino más bien un sol brillante y hermoso. Aunque aquel lugar se encontrara en la total penumbra, me alejé de él asustado, confundido, sin saber qué carajo estaba sucediendo. Un débil viento comenzó a escucharse y las viejas puertecillas comenzaron a rechinar. Seguí avanzando entre esa calle haciendo crujir los guijarros del suelo y me fui encontrando con más personas, todas famélicas, con ropas roídas y viejas, algunos incluso descalzos, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, todos haciendo lo que parecían ser actividades sin sentido alguno, golpeándose en la pared, arrastrándose en el suelo, todos en la miseria, pero extrañamente sonriendo a algo que yo no entendía con la más absoluta paz y felicidad. La única vez que vi algo similar fue debajo de los puentes de aquella ciudad en la que había estado viviendo por tanto tiempo. Había viciosos que se la pasaban entre sustancias hasta perder la razón, hasta que solo reían hacia la nada sin motivo aparente, pero aquí nadie parecía tener ninguna clase de sustancia consigo. Seguí avanzando por aquel lugar y entre más me adentraba más parecía que la penumbra se fuera apoderando de todo. Las nubes en el cielo se volvían más y más gruesas como si alguna fuerza invisible así lo quisiese y toda aquella negrura se hubiese concentrado en aquel lugar. Me acerqué a uno de esos tipos que comía hormigas del suelo, los arandé de los hombros tratando de hacerlo reaccionar. Oye, ¿qué carajo pasó aquí? Reacciona, hombre, ¿quién les ha hecho esto a todos ustedes? De pronto aquel sujeto empezó a hablar. ¿No lo ves? ¿No ves acaso dónde estamos? Fuimos elegidos para venir a este paraíso, a este lugar sin dolor. Aquí ya no hay más penas, ya no hay más llantos, aquí solo hay gozo. Mira lo brillante que es el sol, mira lo dulce que es la miel en este lugar. Anda, come un poco, solo tienes que agacharte y tomarla, me dijo aquel hombre mientras me extendía con su mano algunas de aquellas hormigas. Me alejé sin entenderlo, sin entender qué estaba pasando. Sabía que ya faltaba poco para llegar a la casa de Iván, la cual quedaba al otro lado del pueblo, pero antes pasé justo frente a la escuela, donde miré una escena grotesca y aterradora. Dentro de aquel que otrora fuese un salón de clase había dos sujetos más, junto a un pequeño molino improvisado, el cual accionaban con una manivela. Aquellos sujetos que también estaban sonriendo, estaban moliendo cadáveres en esa cosa, cadáveres de sus muertos, cadáveres de animales. El olor era insoportable, la carne putrefacta pasaba por aquella cosa e iba a ser depositada en unos viejos contenedores oxidados, para que otros se acercasen y comieran. Solo seguí caminando hasta que al fin pude divisar la casa encima de una colina, y
estaba la casa de mi amigo. Ahí estaba esa vieja casa cayéndose a pedazos, la recorrí extrañado ya que no parecía haber nadie, ahora era solo una casa vieja con la madera podrida, estuve a punto de irme cuando recordé algo, el sótano, el único lugar que me faltaba por recorrer, bajé a ese lugar maloliente a mugre y humedad, todo estaba en completa oscuridad hasta que encendí mi linterna, fue ahí cuando comencé a escuchar en un rincón una lenta y pesada respiración, iluminé ese lugar y ahí estaba él, o esa cosa, eso que no supe en un principio que era, un ser pálido, delgado y frágil, sentado en una silla de ruedas, tenía una cabeza grotesca, de inhumanas proporciones que hacía que su cuello ni siquiera pudiese sostenerla y cayera hacia la parte trasera de la silla, esa cosa seguía respirando, aunque sin moverse en absoluto, hasta que de pronto comencé a escuchar una voz. Así que al fin has venido, amigo, cuéntame, ¿por qué has regresado a este lugar? No entendía de dónde venía la voz, ya que aquel ser no se movía ni parecía estar hablando. Iván, ¿eres tú? ¿Y a quién más esperabas? Más temprano que tarde me di cuenta que aquella voz estaba en mi cabeza, aquella cosa en la silla era quien la producía. ¿Pero qué te ha pasado, Iván? ¿Qué has hecho con este lugar? ¿Te gusta? Este es mi pueblo ahora, este es mi sueño, el sueño que construí para mí y para todos ellos. ¿Pero qué carajo hiciste? ¿Quiénes son esas personas que están en el pueblo y qué has hecho con ellas? Tranquilo, mi amigo, toma asiento y tengamos una charla como solíamos hacerlo. Supe que eras tú desde que te acercaste al pueblo, ¿sabes? Por eso dejé que llegaras hasta aquí. Tendrás que disculpar que tenga que comunicarme así contigo, pero perdí la mayor parte de las funciones de mi cuerpo hace años, en fin, como quizá habrás deducido. Mi padre trabajaba en una vieja planta nuclear, dijo Iván mientras movía una de las fotografías de la pared y la ponía en mis manos. Su sueño era acabar con la miseria en el mundo. Yo he llevado su sueño un paso más allá. En su mente todas estas personas que están aquí conmigo ya viven en un paraíso que yo mismo he creado para ellos. Yo no solo les he librado de la miseria, sino también del sufrimiento. ¿Sabes? Cuando aún era joven viajé con mi padre por el mundo, solo para darme cuenta que la gente es la misma en todas partes, hagas lo que hagas, la avaricia, maldad, envidia y rencor y deseo de ser mejores que el resto prevalece dentro de ellos. Aun si el sueño de mi padre se hubiese vuelto realidad y hubiese podido regalar energía gratis para todos, aún así hubiesen seguido buscando formas para destruirse entre sí, porque el más grande deseo del hombre no es satisfacer sus necesidades, el más grande deseo del hombre es estar por encima de los que le rodean. Pero yo puedo curarlos, aquí conmigo todos ellos son iguales, puedo sacarlos del sufrimiento donde ellos mismos se han metido, puedo llevarles a mi paraíso, aquí les he dado una segunda oportunidad, para ser felices, lejos del horror y del sufrimiento del mundo. Todos ellos eran criminales, sádicos, ladrones que habían venido aquí a esconderse, pero yo les he salvado, solo yo puedo salvarles de sí mismos. A pesar de mi frágil cuerpo, mi poder se vuelve más grande cada día, con el tiempo sé que podré salvar a más de ellos. ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas si pudiera hacer que todo el mundo dejase de sufrir? Solo yo tengo ese poder. Este pueblo es solo el principio, sé muy bien que justo ahora ya tengo el poder suficiente para ir a muchos más de ellos. ¿Que no ves lo que has hecho, Iván? Tú los has metido en una mentira. Aquí no hay nada más que ilusiones. ¿Ilusiones? ¿Tú me hablas de ilusiones? Dime, ¿acaso esos que gobiernan el mundo son diferentes a mí? ¿No estuviste tú mismo tantos años persiguiendo algo que jamás estuvo ahí? ¿No fue por eso que regresaste a este lugar? Dime, ¿a mí también me meterás en esa ilusión? No, mi amigo, si tú quieres quedarte aquí será solo si tú así lo quieres. Después de eso, ya solo tuvimos una charla como los buenos amigos que alguna vez fuimos. No sé ni siquiera en qué estaba pensando, no estaba del todo de acuerdo con lo que había hecho, pero no podía evitar darle la razón en algunas partes. Además, ¿qué podía hacer para evitar aquello? Al final solo me largué de aquel pueblo, y vayan ustedes a saber qué habrá pasado desde entonces en aquellas sierras interminables.